el tema de los mutualismos, y solo quería mostrarles que así como tenemos al depredador clave, ya, en el caso de la depredación, también tenemos el concepto del mutualista clave. Recuerden ustedes que el mutualista clave es una especie que tiene un impacto significativo sobre la diversidad, una especie clave en general, digamos, sobre algún proceso ecológico o algún patrón ecológico que uno pueda medir. ¿Ya? Y por ejemplo, en plantas, la especie del género Ficus, los gomeros que a las señoras les encantan la casa, ¿no es cierto? Porque tienen hojas grandes, tienen hojas verdes todo el año. Estas son especies de ambientes tropicales y que producen fruta todo el año, o sea, producen higos todo el año en el trópico. Y por lo tanto son un recurso altamente predecible para los ensambles o los conjuntos de aves que viven en el trópico. Entonces, mientras algunas especies están sin fruto, estas especies producen fruto todo el año, entonces son consideradas como una especie clave, mutualista clave. Entonces, la gran pregunta es qué pasaría con las aves si se extingue esta especie, ¿no es cierto? De hecho, digamos, en términos de fruta, ¿no es cierto? Y muchas veces, cuando no hay fruta alternativa, el fico es la única fruta que las aves tropicales pueden comer. ¿Ya? Entonces, en general, los mutualismos afectan a la comunidad, proveyendo condiciones y recursos, y por lo tanto, incrementando la diversidad. Y modifica también de alguna manera las jerarquías competitivas, porque cuando hay recursos suficientes, la competencia no se expresa. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el mutualista clave y el depredador clave son conceptos equivalentes que tienen impacto, ¿no es cierto?, a nivel ecosistémico. Y esto nos lleva, yo no sé si les mostré esto, pero nuevamente volver a hablar del concepto que de especie clave, ¿ya? Especie clave. Ya vimos que hay un mutualista clave, un depredador clave, pero en general uno debiera hablar, independientemente de la interacción, especie clave. Es aquella especie, ¿no es cierto? Esto lo vimos, ¿no? Este esquema se lo mostré. Ah, no lo están viendo. Chuta. No estamos viendo. Chuta, perdón. ¿Pa? Qué raro. Puta la wea. Ya. Toda la pantalla. Puta, yo estaba embalado. Ya. Ahora sí. Yo estaba embalado. Y yo, bueno, ustedes tenían, bueno, está bien, pero por favor díganme algo. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que yo desarrollé, el concepto de mutualista clave, que tiene que ver con los ficus, que son altamente predecibles, generan recursos, y por lo tanto permiten que las especies de aves en el trópico, esto es súper relevante para las aves del trópico, acuérdense ustedes que muchas de las plantas tropicales requieren de las aves para que dispersen sus semillas, ¿ya? Y el modelo de Janssen dice que si las semillas no se dispersan, se las van a comer los depredadores. Entonces las aves son las que tiran semillas para todos lados, lejos, y en la medida que hay aves, las especies de plantas tropicales, de árboles, se van a reproducir. Y el ficus es una especie que produce frutos todo el año. Y por lo tanto es altamente predecible la producción de frutos y hay aves que comen solo frutos. ¿Han visto ustedes a los tucanes? Tienen un pico largo así de color amarillo. No tengo idea cómo vuelan, pero vuelan. Pero uno pensaría que este bicho tiene un pico como para comer carne, ¿no es cierto? Pero es un pico muy delicado, muy suave, muy liviano, y está diseñado para comer frutas.
recuerden que la palabra diseñado es una metáfora. ¿Ya? Entonces, y esto es lo que estaba hablando, que el depredador clave y el mutualista clave caen dentro del concepto de especie clave. Y por eso les preguntaba yo si habíamos visto este esquema. Sí, creo que lo habíamos visto ya, ¿no es cierto? Cuando vimos depredador. Especie clave, sí. La estrella de mar. La estrella de mar, bueno, pero el ficus también es una especie clave, los murciélagos, hay varias. O sea, cualquier especie que tiene un impacto desproporcionadamente alto respecto de su abundancia, cae dentro de este triángulo, de esta parte del gráfico, sería una especie clave. ¿Ya? Entonces, en vez de hablar de especie, de mutualista clave o depredador clave, se habla de especie clave, entre las cuales están los depredadores clave. No está de más decirlo de nuevo. Estaría el mutualista clave. Y están los ingenieros ecosistémicos. Todo ello tienen impacto. El impacto puede variar, ¿eh? El tipo de impacto. Pero todos ellos tienen impactos desproporcionados, altos. Les hablé de los ingenieros ecosistémicos también, ¿no es cierto? Son especies que modifican las condiciones ambientales, modifican el hábitat. Pero de una manera importante, como el hombre, por ejemplo, como los castores. Ya. Eso se llaman ingenieros ecosistémicos. Ahora, nosotros hemos estudiado esto como para hacer un cierre de la parte de interacciones biológicas, interacciones binarias, A con B, y de repente aparece C por ahí. Bueno, las interacciones son complejas porque hay muchos interactuantes actuando, muchas especies interactuando, y aquí tengo algunos ejemplos cómo uno puede ir complejizando el estudio de las relaciones que hay entre los homópteros, que son los áfidos, ¿ya? Los pulgones, estos se llaman pulgones. ¿Conocen los pulgones, Rebeca? ¿Esos de la playa? ¿Ah? ¿Los de la playa o no? No. Son unos animalitos casi transparentes, pequeñitos, que tienen una antena y que viven sobre las plantas. Ah, no los cachaba. Son chupadores de savia, se alimentan de la savia. Ya, la tarea es que es invierno ahora, desgraciadamente. Pero vayan a ver las rosas. Salgan al patio, si tienen el patio alguno, y vean las rosas, busquen entre las hojas de las rosas y van a encontrar unas cositas, unas pelotitas casi transparentes. Esos son pulgones, áfidos. Pertenecen al grupo de los insectos. Ellos comen la savia de la planta, entonces los homópteros afectan negativamente, por eso hay una pelotita ahí, directamente comen la savia de la planta. Son depredadores. Y la planta, obviamente, favorece al homóptero porque le otorga, ¿no es cierto?, este nutriente. Entonces ahí tenemos una interacción. Pero ¿qué pasa cuando aparecen las hormigas? Aquí empieza la ciencia ficción. A las hormigas le encantan los áfidos, pero no para comérselos, sino que para ordeñarlos. No sé si habían oído hablar ustedes de eso. Las hormigas cuidan a los áfidos, los cuidan, ¿ya? Y los protegen y lo andan pastoreando para todos lados, los llevan, los transportan a veces. ¿Por qué? Porque estos animalitos, a ver, voy a hacer un áfido acá, se va a ver re feo el áfido, pero no importa. Pero un poquito de historia natural también no le hace mal. Estos tienen en el ano, tiene una glándula
Y por aquí sale las fecas, ¿no es cierto? La caquita, pero por acá sale la savia que no lograron digerir. Entonces ahí de repente aparece una gotita transparente que es dulce. Entonces las hormigas les encanta, cuidan a los áfidos y les quitan y les sacan esto. Entonces en la medida que los áfidos están mejor, ellas tienen más alimento, entonces se llevan este azúcar. Se la comen. Entonces las hormigas establecen una interacción unidireccional, recurso consumidor. El homóptero le entrega recurso, pero la hormiga le entrega protección. ¿Ya? Esto es un mutualismo de protección. ¿Mm? Pero hay intercambio de recursos. El homóptero le entrega estas gotitas, que son el excedente. Lo que hacen los áfidos, tienen un aparato bucal que es como una aguja. Todos estos bichos andan, de repente empiezan a romper la hoja y de repente, ¡pum!, caen justo en un vaso transportador de savia que está en el tejido de la planta. Y ahí se quedan. Están chupando, y de repente se reproducen vegetativamente. No necesitan sexo estos tipos. Estos tipos se pueden reproducir vegetativamente. De repente sale unos huevitos, la hembra produce unas cositas que tienen las patitas y crecen y no necesita reproducción sexual. Entonces, aquí está la savia y las hormigas buscan esto, la savia, las gotitas de savia excedente. Entonces, el homóptero le entrega savia y la hormiga le entrega protección. Pero aquí aparece un efecto que se llama efecto indirecto. Algo ya le hablé. Al actuar positivamente, al afectar positivamente las hormigas a los homópteros, las hormigas indirectamente actúan negativamente con la planta. ¿Ya? Y aquí aparece un efecto indirecto que emerge solamente al agregar la hormiga. Entonces, ¿de qué signo es esto? Uno lo puede sacar así. Más, este es un efecto positivo y este es un efecto negativo. Entonces, más por menos da menos. Aquí aparece un efecto indirecto negativo. O sea, la hormiga no está interactuando directamente con la planta, en este caso, porque hay hormigas en otros casos que interactúan directamente con la planta. Pero al actuar sobre el depredador de la planta, la afectan indirectamente en forma negativa. Entonces aquí, si uno Y si quisiera, tuvieras el podría poder pensar de que aquí hay cambiar una el cascada futuro, trófica. acabaría con la Hormiga, guerra, el hambre. Hola amigos, bienvenidos. áfido, planta. Entonces el efecto de la hormiga es positivo, el efecto de la planta es negativo, y por lo tanto las hormigas indirectamente tienen un efecto negativo. Esto se ha probado, ¿eh? Porque al sacar las hormigas se han hecho experimentos. Veamos si esto es cierto. Se saca la hormiga y la planta empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque los áfidos empiezan a ser atacados por los depredadores, por los bichos de afuera, y no están las hormigas para protegerla. Y a la planta le va bien. Entonces, si yo saco la hormiga, a la planta le debería ir mejor. Entonces, si yo comparo una situación con hormiga y sin hormiga, puedo saber el efecto indirecto que tiene la hormiga sobre la planta. Ahora, agreguemos otro elemento acá. Vamos a agregar otros herbívoros. ¿Ya? Las plantas, no solamente están los homópteros que comen savia, sino que están las larvas de muchos animales que comen las hojas. Entonces, hay otro herbívoro. Entonces, el herbívoro tiene un efecto negativo directo sobre la planta y la planta genera un efecto positivo sobre el animal. Esto es un efecto más menos, acuérdense, más menos, perdón. Y tengo a mi hormiga. Entonces, fíjense, ahora la planta, ¿no es cierto?, está actuando
hay un interactuante negativo. Y fíjense ustedes lo que pasa. Dado que las hormigas no solamente comen savia, sino que ven un saltamontes, se lo van a comer. O sea, lo van a agarrar y se lo van a comer. O sea, las hormigas son depredadoras también de otros herbívoros, de otros insectos. Entonces aparece acá un efecto negativo, ¿se fijan? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá aparece, a ver, espérate, ¿cómo es esto? Más por menos da menos. Va, espérate. Ya. La hormiga, al afectar a los herbívoros negativamente, que afectan a su vez negativamente a la planta, tiene un efecto indirecto positivo. Menos por menos da más. Entonces, agregamos una especie y aparece un efecto negativo, y le agregamos otra y aparece un efecto positivo. Entonces, aquí es donde se habla de los efectos netos. Los efectos netos son la suma de los efectos, porque las plantas y los interactuantes pueden estar sufriendo efectos negativos y positivos simultáneamente. Entonces, los efectos netos es la suma de todo eso. Entonces, uno no sabe, por ejemplo, acá, cuáles son los efectos netos. En una de esas, este efecto es más fuerte que este, o este efecto es más fuerte que este, entonces habrá que hacer los experimentos. Generalmente los experimentos son, se remueve la hormiga y ve qué le pasa a la planta. Y uno podría evaluar el efecto, la intensidad del efecto positivo y la intensidad del efecto negativo. ¿Se entiende o no? Mire, entonces ahora tenemos 4 especies y aparecieron 2 efectos indirectos que no eran evidentes. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con muchas especies. Hagamos otra cosa. Los herbívoros tienen enemigos naturales. Tienen sus depredadores. ¿Ya? Generalmente son avispas, ¿no es cierto? Arañas que comen herbívoros, que comen plantas. Aquí tienen, fíjate, mira, Rebeca, estos son los áfidos. Son estas gotitas, ahí están los ojitos, ¿los ves? Ahí están las antenitas. Son insectos. Están detrás de la hoja de la rosa. Generalmente las rosas están muy llenas. Entonces, esta hormiga, fíjate, ahí hay una gotita. ¿Se fijan o no? Uy, qué cosita. Entonces aquí se la chupa, entonces a este tipo le conviene que hayan hormigas, que hayan áfidos, entonces los cuidan. Los andan cuidando como un rebaño de vacas. Es bien interesante. Y eso ocurre. Pero acá aparece otro interactuante, los enemigos naturales de los herbívoros. O sea, una araña, por ejemplo. Y aquí tengo un saltamonte. O una larva de mariposa o una larva de coleóptero. Entonces, los enemigos naturales, ¿no es cierto?, tienen un efecto negativo sobre los herbívoros. Y las hormigas tienen un efecto negativo sobre los enemigos naturales. ¿No es cierto? Entonces, aquí aparece otro efecto indirecto que es negativo. ¿Por qué? La hormiga afecta negativamente a la planta, el enemigo natural afecta negativamente a los herbívoros y los herbívoros afectan negativamente a la planta. Entonces, tenemos menos por menos da más y más por menos da menos. Entonces, este es un efecto indirecto negativo. Cáchense, una especie en el sistema completo, además de los efectos directos que tiene sobre Homóptero, sobre los herbívoros y sobre los enemigos naturales, también tiene un efecto indirecto sobre la planta. Entonces, la importancia de la hormiga sobre la planta se va a ver en los efectos netos. ¿Cuál es más importante? La suma de efectos negativos, el efecto positivo, ¿ya? Entonces, esto aparece, digamos, cuando uno empieza a complejizar el problema. Porque la realidad es esta. Esta es la realidad.
Nosotros ingenuamente, ¿no es cierto?, hemos generado modelos de competencia, por ejemplo, estos tipos compiten por el pasto, modelos binarios de competencia entre los ñu y las cebras y las gacelas. Compiten. Pero acá tenemos, y también hemos trabajado con depredación acá. Una especie de depredador y una especie de presa. Pero esto es lo que hay. Esta es la realidad. Tenemos los sistemas ecológicos son sistemas complejos. Y existe actualmente, digamos, la ciencia de la complejidad. O sea, los sistemas, esta es una red trófica. Así se llama esto, ¿eh? Una red trófica. Imagínense ustedes la cantidad de efectos indirectos que pueden haber acá. Cristian, métete. La cantidad de efectos indirectos que pueden estar emergiendo acá producto de esta complejidad. Entonces, si yo retiro una especie, se me van a producir efectos, los efectos se pueden transmitir por toda la cadena trófica. Y esa es una de las situaciones, una de las propiedades que tienen los sistemas complejos. Los sistemas complejos. ¿Conocen otro sistema complejo ustedes que se pueda representar de esta manera? Acá está jerárquico, ¿eh? Consumidores, depredadores tope, depredadores secundarios, herbívoros, etc. Pero lo que importa acá son las interacciones. Bueno, sistemas complejos, el Internet. ¿Una célula? Internet. Bueno, uno podría pensar en una célula e identificar acá como parte, nodos, porque estos se llaman nodos, a los organoides celulares. Y uno podría establecer todas las relaciones de interacciones entre los organoides celulares. Pero uno de los sistemas complejos que tenemos actualmente es el Internet. El Internet, porque los nodos son computadores. Estamos interactuando a través de una red compleja de interacciones a través del Internet. ¿No es cierto? Entonces, ahora existe la ciencia de la complejidad, que intentan capturar propiedades invariantes de los sistemas complejos. La conectancia, por ejemplo, cuán conectados están. Y uno puede calcular, la conectancia es un atributo que se calcula, la conectancia, es el número de conexiones partido por el total de conexiones posibles. Entonces uno puede saber, creo que es algo así, 2 elevado a n, siendo n el número de conexión, el número de elementos, uno puede saber cuántas son las conexiones posibles. Entonces la conectancia es una medida de la conexión de los elementos. Entonces el porcentaje de conexiones observadas, partido por el total de conexiones posibles, te da una idea de conectancia o una probabilidad que va entre 0 y 1. ¿Ya? Nunca las conexiones son completas porque, por ejemplo, la evidencia indica, parece ser que nunca los pangolines son comidos por los perritos estos de las praderas, por los perros salvajes. ¿No? Parece ser que aquí a este tipo nadie se lo come. Entonces aquí falta una red. Fíjense, esta conexión no existe. Porque no es posible, porque la evidencia dice que no es posible. Pero quien sabe hayan efectos indirectos y no lo sabemos. Entonces ese estudio de efectos indirectos, la topología, el arreglo de la red, hay nodos
O sea, hay grupos de especies que están más conectadas entre sí que otras. Esas son preguntas que se hace la gente de los sistemas complejos, estudiando el teléfono, los sistemas de telefónico, estudiando el internet, y la ecología dijo, aquí tenemos una herramienta para estudiar este tipo de cosas. Entonces la ecología también, digamos, entra a estudiar sistemas complejos, ¿no es cierto?, en la medida que puede representar interacciones múltiples entre especies. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo nomás en que uno puede generar redes bipartitas, que se llaman. Redes bipartitas en que uno tiene a los dispersores están acá, y las plantas. Entonces, cada flecha está indicando una conexión entre una planta y un dispersor. Y el grosor de la conexión, aquí las plantas son representadas por estas pelotitas, por estas rayitas. Y el grosor de la rayita, acá está diciendo cuál planta es más abundante. Entonces uno puede hacer un montón de cosas y las conexiones, el ancho de la conexión también te está hablando de la intensidad de la interacción. Entonces uno puede trabajar ahora con redes, ¿ya? Pero eso solamente se los voy a mencionar porque esto escapa, digamos, es un poquitito complicado, ¿ya? Esto se enseña en posgrado, pero yo quiero mostrarles, digamos, para dónde va la micro. O sea, toda la ecología que le he mostrado realmente es incapaz, o no seamos tan radicales, es más limitada en entender un sistema como este. Entonces, como con las herramientas que tenemos, nosotros generalmente aislamos cosas, voy a aislar, voy a estudiar el efecto de las plantas, o sea, el efecto de los herbívoros sobre las plantas, entonces voy a trabajar solamente con esta parte de la red, ¿ya? Y el resto, ¿cómo lo puedo aislar? Bueno, pongo exclusiones, o pongo exclusiones aquí. Entonces hago experimentos. Entonces, esa es una manera, pero hay otra forma más completa de trabajar con toda la complejidad del sistema. Y eso es lo que se llama teoría de redes, de interacción. Y esto tiene que ver efectivamente con la ecología de comunidad, que viene ahora inmediatamente hablando. A ver, veamos qué pasa. ¿Sí? Se acabó. Me queda media hora. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna duda? Aló. Claro, yo creo, o sea, cualquier manera, si tú quieres, yo diría que cualquier sistema tú lo puedes estudiar así, en términos de conexiones, y eso parte de lo que se llama la teoría de grafos, ¿ya? Porque yo tengo nodos y tengo arcos, ¿no es cierto? No sé si lo han oído hablar ustedes de la teoría de grafos, en que en el fondo no se trata, no estudia las propiedades dinámicas del sistema, sino que estudia las interacciones. Entonces yo tengo, este es el nodo 1, este es el nodo 2, y aquí hay un arco, este es el arco, que conecta. Entonces tú vas teniendo en un sistema, vas teniendo un análisis cualitativo del sistema, pero que te permite derivar resultados cuantitativos, porque yo si tengo un sistema, yo puedo entonces caracterizar, por ejemplo, la conectancia. Si yo trabajara con este sistema, ¿cuánto vale la conectancia de este sistema?
¿Cuáles son todas las conexiones posibles? Cuatro. ¿Cuál es la otra? Con el loop. 1, 1, 2, 2. Perfecto. Entonces la conectancia de este sistema es 0.25. ¿Ya? Entonces uno obtiene resultados numéricos, pero a partir de las propiedades topológicas, de repente hay algunos sistemas, algunos componentes o algunos nodos que están más conectados entre sí, y otro, por ejemplo, por acá está solito. Entonces uno puede estudiar el anidamiento. Hay un montón de otras propiedades que tienen los sistemas. Para identificar, por ejemplo, en el mercado probablemente grupos de interés, ¿no es cierto? Hay gente que la gente no se conoce entre sí, pero se parecen en sus gustos, por ejemplo. Todos compran de este tipo de mercadería, ¿no es cierto? Y bueno, toda la ciencia de la economía usa esto para entender, digamos, cómo la gente consume y además hay otros que lo estudian para cómo aprovecharse de eso, po, que no son tontos, po. Si uno tiene este conocimiento, tiene el poder de manipular, o sea, el poder de entender y por lo tanto tomar decisiones informadas. Ya. Vamos a empezar con la clase de comunidades, pero voy a mostrarle un par de diapositivas nomás. Ya las interacciones biológicas, esta diapo la saqué de otra clase, así que esta parte está ok, ¿no es cierto? Ya la vimos. Pero no hemos visto la parte comunidades en términos de definiciones y estructura de comunidades, y aquí va a aparecer el concepto de la diversidad, y lo vamos a estudiar con más detalle. Porque acuérdense ustedes, en las jerarquías ecológicas, cuando uno está en el nivel comunitario, comunidad, un emergente es la diversidad. Así como cuando estamos en poblaciones, un emergente es la densidad. Un atributo. Entonces, cuando yo estoy en comunidades, la diversidad es como la variable estado o la variable respuesta. Entonces, ahora ya estamos arriba de un conjunto de poblaciones, ¿no es cierto? Conjunto de poblaciones de distintas especies que habitan en un hábitat, en un espacio físico como este, donde estoy yo acá, en un momento determinado. Entonces aquí yo tengo 3 poblaciones. Esta población tiene 4 individuos, la roja, esta otra tiene 3, 4, 5, 6. Tengo acá, ese generalmente se habla de riqueza, la riqueza de especies, que es un componente de la diversidad, como vamos a ver en un ratito más. Y acá ese vale 6. Entonces tengo una comunidad que posee 6 especies. Ese es un componente de diversidad. Ya vamos a ver por qué. Porque aparece... Yo veo 4 nomás, profe. A ver, déjame ver, me equivoqué. 1, 2, 3. Perdón, me equivoqué. Tienes razón. Ya. 4. Esto es lo que los ecólogos tratamos al final de entender. Esto. Esta es una comunidad bullante y diversa, con muchas especies de distinto tipo, ¿ya? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo lo estudio? ¿Lo estudio por parte? ¿Lo estudio entero? Esta es la pregunta que se hacían los analistas de sistemas. Y por lo tanto, hay muchas maneras de aproximarse a esa, y una de ellas es el estudio de lo que se llama la estructura de la comunidad. La comunidad en términos de la riqueza de especies y las abundancias. Porque uno ve al tiro inmediatamente que aquí, por ejemplo, si uno mira los pececitos, aquí hay una especie de pez, aquí hay otra, probablemente, y aquí hay 2 especies, pero una que es muy abundante, ¿se fijan o no?
Entonces, si bien es cierto aquí S vale 2, si yo estoy pensando en los peces, hay una especie que es muy dominante que otra. Entonces, es necesario dar cuenta de eso. Y si yo doy cuenta de la riqueza y de la abundancia, aparece el concepto de diversidad, como lo vamos a ver en un momento más. Pero antes que nada, piensen ustedes lo siguiente. Nuevamente, el sistema puede ser definido por el investigador. Por ejemplo, imagínense ustedes que los árboles son un hábitat. Y yo podría identificar a las comunidades, voy a ponerle un nombre, la comunidad de arborícolas. Yo sé que podría estudiar la comunidad de los árboles, pero ese otro nivel de análisis, ¿ya? Pero yo también podría estudiar la comunidad de arborícolas. Y todo esto son especies que viven en el árbol. Entonces, aquí yo tengo 1, 2, este otro, no sé por qué este otro no lo voy a poner, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí yo tengo 5 especies de arborícolas. Esta es una comunidad. Entonces, de especies de animales arborícolas, 5. Entonces uno podría estudiar cuáles son más abundantes, probablemente algunos que son especies fugaces aparecen a veces, otras veces no, pero uno podría focalizarse sobre una comunidad en particular, ¿no es cierto? Y otra forma de estudiar las comunidades es a través del concepto de gremio o taxocenosis, que lo vamos a ver inmediatamente. ¿Qué es lo que es un gremio? Estos bichos que están acá, este pajarito, este roedor y esta hormiga, comen lo mismo, comen semillas. Y por lo tanto, esta comunidad de granívoros, yo lo voy a definir como un gremio. Entonces de repente se habla del gremio de los polinizadores. Ya no solamente estoy mencionando especies, sino que estoy mencionando aquí una función. Y este es el gremio de los granívoros. Esto es importante porque muchas veces uno no puede, definitivamente uno no puede estudiar la comunidad completa. Uno tiene que tomar opciones. ¿Ya? Y yo esta parte yo la estudié muchos años el estudio de los granívoros y yo lo hice porque me di cuenta de que las semillas eran un recurso súper importante para un montón de especies. Entonces yo estudiaba, digamos, cómo estas especies, ratones, competían por semillas, hormigas, o bien cuál era la dinámica poblacional de las plantas que producían estas semillas en presencia de los granívoros. Pero aquí yo estoy acotando mi comunidad a un grupo de especies, ¿no? Eso es súper importante. Uno no puede, imagínense ustedes que yo voy a un bosque tropical, y me dice, estudie la comunidad completa. Chuta, hay árboles, hay insectos, hay hongos, hay aves, hay mamíferos. Si uno se pone a mirar después en el suelo, hay microorganismos de distinto tipo, hay gusanos de distinto tipo. Eso es imposible, no se puede manejar, ¿ya? Además, cada uno de estos organismos tienen métodos para estudiarlo de manera diferente, ¿ya? Para estudiar a las aves, yo puedo usar estas trampas de neblina, que los pajaritos chocan y quedan ahí atrapados, para estudiar, por ejemplo, roedores, se usan las trampas Sherman. Pero ¿cómo puedo comparar yo una trampa Sherman con una red de neblina? ¿Cómo lo comparo? ¿Cómo puedo hacer comparaciones? ¿Cuál es más diverso? ¿Cuál es menos diverso? Y después cuando me meto con los microbios, entramos a otro mundo porque ya no puedo identificar especies. Y tengo que usar análisis molecular para estudiar el ADN. Y todo eso solo para caracterizar la diversidad. Eso es imposible, no se puede hacer. Entonces los ecólogos tomamos la opción
de acotar la comunidad de acuerdo a un interés particular o de acuerdo a una función que a nosotros nos parece importante. En este caso, por ejemplo, a mí me parecía que el consumo de semillas era clave tanto para los consumidores como para las plantas que producían las semillas. Entonces aquí yo tengo una comunidad de polinizadores también, un gremio, que entonces, o el gremio de los granívoros. Lo que los une es el recurso. Entonces, un gremio es una comunidad de especies que consumen un recurso o que consumen el mismo recurso. Ese es el gremio. Esa es una forma de mirarlo. Ahora, alguien podría decir, chuta, ya, esta es mi comunidad de estudio. Pero alguien podría decir, ¿sabéis qué más? A mí me gustan. Tengo un alumno, por ejemplo, que estudia arañas, que es experto en arañas, y él anda por el mundo viendo arañas. Y los árboles donde vive la araña, o el suelo donde hacen las trampas las arañas, no existen para él. Solamente él ve arañas. Entonces lo que él hace, y tiene publicaciones en que él analiza la diversidad de arañas del desierto del norte, lo que él lo que hace es acotar su comunidad taxonómicamente. Por eso uno puede también definir una comunidad en función del taxa a la cual pertenecen las especies. Entonces, la taxocenosis es una comunidad acotada taxonómicamente. Taxonómicamente. Y hay gente que le gustan las aves, hay otras personas que le gustan las mariposas, otros que le gustan los ratones, otros que le gustan los insectos. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí hay un libro, La ecología de las comunidades de aves. O sea, este tipo, su conjunto de especies, su comunidad está acotada taxonómicamente. Las aves constituyen un grupo taxonómico. ¿Ya? Y si uno mira acá, uno dice, bueno, pero las aves se las comen los mamíferos, por decirlo de alguna manera. Algunos mamíferos. Bueno, claro, pero a mí me interesa el efecto de esto sobre las aves. Esto es una variable independiente. Y yo puedo estudiar la mortalidad de aves en función de un mamífero en particular, pero mi foco son las aves. Y hay otros, por ejemplo, más exquisitos todavía, que les gustan las mariposas, particularmente la gente del trópico, uno va al trópico, al Amazonas, a Bolivia o a Brasil, y queda fascinado con la diversidad de mariposas que hay. Entonces hay gente que estudia comunidades de mariposas. Y lo interesante es que si bien todas son mariposas, no todas las mariposas hacen lo mismo. Hay mariposas que son polinizadoras, pero hay mariposas que también comen desechos orgánicos. Cuando uno va por el trópico, por ejemplo, ve que las fecas de animales están llenas de mariposas, unas mariposas grandes, amarillas, están chupando los líquidos que hay ahí en esa feca o en esos restos animales. Entonces, se fijan, yo al acotar taxonómicamente mi taxa, mi organismo, estoy metiendo en un mismo saco a las mariposas que son polinizadoras y a las mariposas que son descomponedoras. Al definir mi comunidad de aves, estoy metiendo aquí a las herbívoras, a las granívoras y a las rapaces, que hacen cosas distintas. Entonces, cada una de estas miradas
surge de cosas muy diferentes. Hay mucha gente que dice, a mí me gustan las aves, entonces voy a estudiar las aves. Porque me gustan, no por otra razón. Y claro, po, estos son los ornitólogos. Y estos son los lepidoroptólogos. Lepidópteros. O los otros están los coleopterólogos, los que estudian los coleópteros. Y yo, por ejemplo, yo me considero un ecólogo vegetal. Porque yo estudio las plantas. Y al hacer eso, estoy acotando taxonómicamente mis organismos de interés. Ahora, eso es muy amplio. Muchas veces uno dice, ya voy a estudiar las lauráceas. Voy a hacer estudio de lauráceas, del grupo de plantas que pertenecen a una familia llamada lauráceas. Lo que quiero decirles es que el concepto de comunidad uno lo tiene que acomodar a lo que a ti te interesa. Lo único, porque fíjese usted, todos estos conceptos de comunidad calzan dentro de esto. Conjunto de poblaciones de distintas especies, no dice si son del mismo grupo taxonómico o no, que habitan en un mismo hábitat y en un mismo lugar, en un mismo tiempo, perdón. No dice que estos sean plantas o que estos sean animales y plantas, no dice eso. Entonces la definición de comunidad en el hacer, en el quehacer, es una definición operacional. Y eso tiene ventaja y desventaja, porque los bichos para estudiar aves hay que usar metodologías particulares, para usar peces otras, y hay formas de capturar animales usando trampas Sherman, y esa es la parte interesante de la ecología, que uno tiene que andar mucho en terreno. Tiene que ir al terreno, tiene que ir a poner trampas, tiene que ir a colectar, tiene que ir a contar, tiene que ir a hacer... O sea, esta ecología en acción es muy interesante. Yo aquí le estoy dando como la mirada teórica, sentado en mi computador, bueno. Pero podríamos estar en algún parque nacional hablando de ecología también, porque es la parte que a mí más me interesa. Pero desgraciadamente eso no se puede hacer. De hecho, yo he ido a la plaza de armas, hablarle de ecología a algunos estudiantes de pregrado. ¿Ya? En la plaza de armas hay una comunidad de especies, de plantas, de animales. Hay insectos. Entonces, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que uno es el que tiene que decidir qué va a estudiar, cómo lo va a estudiar. Tiene que dar buenas razones por las cuales hace esa definición, pero el concepto de comunidad lo puedo aplicar de cualquier manera, porque no me está diciendo ni si son del mismo taxa, ni si hacen las mismas cosas, no me está diciendo nada de eso. Son poblaciones de especies, poblaciones de diferentes especies. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿cuál es el marco conceptual de la ecología de comunidades? Chuta, es reparecido a la ecología. Pero es un poquito más amplio. La ecología de comunidades es el estudio de los factores que explican el origen, la mantención y los cambios que experimenta la diversidad biológica dentro de una comunidad y su distribución. Abundancia, ahora, de especies y distribución. ¿Dónde están? Entonces hay una perspectiva espacial y temporal. Esto es distribución y abundancia de la diversidad biológica. Aquí hay algunos papers muy interesantes que son los que han marcado como la ecología de comunidades. Hutchinson, para variar, el que hizo la teoría de nicho, se preguntaba el año 59 por qué hay tantos animales, por qué hay tal diversidad de animales. Homenaje a Santa Rosalía o por qué hay tantas clases de animales, publicado en American Natural, una revista muy buena,
Y el otro tipo que habla y que se encarga de explicar también de meterse en problemas de diversidad es Daniel Jansen, con el modelo de Jansen, con el modelo del escape, que está publicado Herbívoros y el número de árboles de especies en los bosques tropicales, publicado en American Naturalist, del año 1970. Como son dos referentes teóricos que están preguntándose por la diversidad. Eso es, diversidad biológica. ¿Por qué hay tantas clases de animales? ¿Por qué hay tanta diversidad de animales? ¿Cómo se mantiene la riqueza de especies de los bosques tropicales? Jansen. Matemáticamente, la diversidad tiene una dinámica. O sea, perdón, al revés. La diversidad tiene una dinámica y uno la puede estudiar usando una ecuación diferencial que haga referencia al cambio en el número de especies en el tiempo. Y esto va a ser una función de 4, o sea, fíjense ustedes, de S en dt. Ya no es de P en dt ni de N en dt, es de S en dt. Es igual a una tasa de especiación, bajo el supuesto que en una comunidad va a haber especiación, aparición de nuevas especies, menos la tasa de extinción, más una tasa de inmigración y menos la tasa de emigración. ¿Se fijan? Entonces, cuando teníamos nosotros un modelo metapoblacional, la inmigración, la colonización, inmigración y la extinción, estos dos elementos estaban en un modelo metapoblacional. Ahora aparece la especiación. Esta ecuación diferencial, que puede ser algo muy complejo, me va a decir a mí, me va a informar acerca de la dinámica de la comunidad. Entonces, detrás de esto, uno puede, les voy a mostrar un poquitito, yo creo que ya hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Pero ya los metí en el tema de las comunidades. La próxima semana vamos a hablar de algunos libros de la teoría de biogeografía de islas, la biodiversidad. O sea, es un tema central en ecología. Hay gente que está permanentemente trabajando en esto y yo tengo la obligación de mostrárselo. Así que mejor quedémonos hasta acá y nos vemos la próxima semana. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Rebeca, Gonzalo, Reinaldo. Están abrumados, los tengo abrumados. ¿Quién era? ¿Lo conoces? No lo conozco, no lo conozco. Sí. Qué bien, qué bueno. Bueno, el objetivo de este curso es que ustedes tengan primero que ustedes no van a ser ecólogos, ustedes van a tener que usar el lenguaje, o van a tener que no usarlo, sino que entender el lenguaje de un ecólogo en el momento en que les toque interactuar con un ecólogo. Ojalá que uno se interese, porque por estos lados, digamos, los ecólogos necesitamos gente con mirada cuantitativa. Pero eso, el lenguaje, cuando le hablen no sé, a ver, de diversidad, ya ustedes van a tener alguna idea. Cuando le hablen de equilibrio, equilibrio, ¿a qué te refería? ¿El equilibrio termodinámico o al equilibrio del modelo de Lotka-Volterra? Entonces, si ustedes le tiran eso, el tipo va a quedar así, este tipo sabe, este gallo sabe, me voy con cuidado.
Oiga, profe, Ya. ¿usted ha ido a la selva? Sí, La estamos en diversidad Bolivia. de ser impresionante. ¿Tú has ido? No, pero he visto algunas películas, por ejemplo, creo que era Wim Wenders, donde aparece unos colonizadores que se meten en la selva tropical por ahí, en el río, Uruguay, ¿cómo se llama? El río Amazonas. El río Paraguay, sí. No, yo he estado en Bolivia, he estado en el Beni. Y es tremendo así el sonido de No, la el diversidad. sonido es espectacular, no te dejan tranquilo. Todo el día ruido, unos insectos, aves, y en la noche los monos. No, eres alimento, uno se siente recurso. Yo me siento recurso, compadre, porque me pican los mosquitos grandes, los medianos, los chicos, me pican los jergenes, weón. Hay unos coleópteros que se comen la caca de uno. Uno ve a todo un sistema funcionando y uno parte del sistema, y si no te preocupáis, te van a comer. Y después vienen las pirañas, después viene la anaconda y... Uf, no, ahí sí que se ve diversidad. Es para morirse, uno no está preparado. Sí. El cine nos acerca, weón. Me estaba acordando de Fitzcarraldo, era la película. Sí, la ira de O Aguirre, la ira de Dios. Aguirre, la ira de Dios, Fitzcarraldo. Ah, Estas son muy buenas para mostrarte como es la cosa, ¿ya? eh, Fitzcarraldo y Aguirre. Aguirre, la ira de Dios, es de este director que se llama Herzog, ¿no? Sí. Herzog. Herzog. Sí, eso es espectacular porque es una historia de los españoles que se meten al interior, en Perú creo que se meten al interior de la selva a buscar el dorado. Pero se meten así los tipos sin estar preparados y al final se vuelven locos. O sea, en el fondo, no es, y por supuesto que ahí mueren los tipos, pelean. No, es una cosa muy bonita. Tú pierdes la cabeza un poco, ¿eh? Sí, la sí. selva. Me imagino eso. Sí. Te sientes Oye, recurso. aparte, mucho espíritu. Eres la Mucho presa. espíritu. Eres la presa. Normalmente uno se siente depredador, pero ahí sentís la presa, güey. Es mucha vida. Mucha. Piensen ustedes sencillamente 300 especies de árboles en una hectárea. Eso para mí es una cuestión que me deja... Es abruma. Ya pues, nos vemos. Muchas Nos vemos, gracias. profe. Nos vemos. Nos Bien. vemos. Chao, chao. Chao, ingeniero. Chao. Que estén bien. compañero.